Bueno, buenas tardes. Bueno, en esta segunda etapa, ya próximos al segundo parcial, me toca referirme en mi microclase al Pacto Roca-Russiman. Este es un acuerdo comercial que celebramos con Gran Bretaña en el año 1933. Nuestro representante fue Julio Argentino Roca Hijo, en su condición de vicepresidente durante el gobierno de Agustín P. Justo. Y el representante británico fue su ministro de Comercio, Sir Walter Runciman. El origen de este acuerdo se vincula con la situación de crisis internacional que se dio a partir del año 1929. Recordemos que en ese año se produce el crack o quiebre de Wall Street. Para ese entonces Argentina era un país agroexportador, es decir, que la producción agropecuaria se encontraba en su plenitud, mientras que el proceso de industrialización recién comenzaba su camino. Los efectos que tuvo esta crisis en nuestro país fueron varios y comenzaron principalmente a partir de la huida de capitales extranjeros a sus países de orígenes. ¿Qué quiere decir? Las empresas extranjeras instaladas en nuestro país cerraron sus puertas y se fueron a sus países de orígenes a apuntalar sus economías regionales. Al cerrar sus puertas se produjo desocupación y desempleo. También hubo un colapso del sector agropecuario. Cosechas que fracasaron, el aumento de los precios de los productos agropecuarios llevaron al colapso de este sector. A su vez, el endeudamiento de parte del Estado, como consecuencia de la disminución en la recaudación fiscal. Obviamente, esto trajo de la mano el aumento de la inflación. Por otro lado, tenemos el decaimiento en las exportaciones y el consecuente disminución en la capacidad de compra de productos en el exterior, es decir, la disminución de las importaciones. ¿Qué medidas pudo o tuvo que adoptar el gobierno para paliar esta crisis? Estamos hablando de una política estatal intervencionista, es decir, comenzó a imponer respecto a las importaciones la necesidad de permisos para las importaciones, es decir, contar con autorizaciones del Estado para poder importar. Por otro lado, estableció la política del control de cambio. ¿Qué significa esto? El establecimiento del valor de las divisas extranjeras con relación al peso de acuerdo a determinados productos para la exportación o para la importación. Y por otro lado, la creación de las juntas reguladoras. Creó la Junta Reguladora de Granos que tenía la defensa de este sector en crisis, que su función primordial era adquirir los productos agropecuarios o los cereales, digamos en concreto, a los pequeños productores y venderlos, exportarlos a precios de mercado. Un precio acomodado para los productores, lo vendo a precio de mercado y la pérdida que pudiera haber de este intercambio comercial desde ya era absorbida por el Estado. Frente a estas políticas nacionales tenemos que recordar la situación internacional. Dijimos que teníamos un fluido intercambio comercial con Gran Bretaña, pero que para comienzos de siglo se representaban los productos británicos el 35% de las importaciones argentinas. Para la década del 30, los Estados Unidos revierte esta ecuación pasando a posicionarse en un primer lugar, porque se convierte en el primer productor de los bienes de consumo a gran escala, en especial las maquinarias destinadas a la industria, a la construcción, los automotores. Ante el estancamiento del mercado británico, se posiciona en un primer lugar los productos americanos, siendo Argentina uno de sus principales compradores. Pero se genera con Estados Unidos una situación que llamamos comercio no retributivo o no compensado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos vendía, pero no nos compraba. ¿Por qué? Porque nosotros éramos un país agroexportador y nuestra producción mayor era agropecuaria y Estados Unidos tenía una similar producción agropecuaria a la nuestra.
Para el año 1932 se firman los Tratados de Ottawa. ¿Qué son estos tratados? Los países que conforman el Commonwealth obligan a la corona británica a comerciar con ellos y en lo que al comercio de carne refiere le exigen la preferencia en la adquisición de la carne proveniente del Commonwealth. Consecuencia, decaen las exportaciones de carne a Gran Bretaña. Los productores ganaderos locales, alarmados por esta disminución en las exportaciones, recurren al presidente Justo, quien resuelve en el año 1933 enviar una misión a Londres encabezada por Julio Argentino Roca, hijo. ¿Cuáles eran los objetivos a cumplir? Primero, mantener las exportaciones con Gran Bretaña y en segundo lugar lograr una mayor participación de los productores locales en este intercambio comercial. Se firma el pacto Roca-Runciman, así finalmente. Obviamente que en este pacto se logra así cumplir el primero de los objetivos, porque Gran Bretaña se obliga a mantener la cuota o el cupo de carne que adquiría desde la Argentina, pero se niega a dar mayor participación a los productores locales. Es decir, reconoce solo un 15% de la participación a los frigoríficos argentinos. ¿Qué quiere decir esto? El 85% de la carne proveniente de que íbamos a exportar, debía provenir de los frigoríficos extranjeros. Otro punto del acuerdo es que la Argentina se obliga a destinar las ganancias obtenidas de estas exportaciones a la compra y adquisición de otros productos británicos. Otro de los puntos de este acuerdo es que la Argentina se obliga a mantener libre de derechos al carbón. Otro de los puntos, la Argentina se obliga a mantener las tarifas ferroviarias. Y el último es donde la Argentina se compromete a conceder un trato impositivo benévolo, digamos, a las empresas británicas de bienes de servicios públicos. Conclusión. Llegamos a la firma del acuerdo, se logra favorecer al sector ganadero argentino, pero se monopoliza el comercio a través de los frigoríficos extranjeros en detrimento de los frigoríficos locales. Esto tuvo una gran repercusión parlamentaria porque comenzaron a realizarse investigaciones encabezadas por Lisandro de la Torre, el senador demócrata progresista, que era un ferviente defensor de los derechos de los pequeños productores argentinos, oponiéndose a los beneficios que se le daban a los grandes a través de este acuerdo. Las acaloradas sesiones del Senado terminaron en la muerte del senador demócrata progresista Enzo Bordavere, que fue asesinado por una bala que en realidad estaba destinada a Lisandro de la Torre. La investigación encabezada por de la Torre llegó a demostrar que, por un lado, los frigoríficos extranjeros evadían el pago de impuestos. Por otro lado, ocultaban sus contabilidades al gobierno nacional. Por otro lado, habían logrado evadir el control cambiario impuesto por el Estado Nacional, porque habían logrado que las ganancias de un determinado sector se fueran destinadas a paliar las pérdidas que habían sufrido en otro sector o en otra región del país. Consecuencia de esto y de estas investigaciones, lo que se llegó a decir desde ya es que el posicionamiento argentino en este acuerdo fue bastante débil. Ahora, les dejo a ustedes para que realicen esta reflexión.
siempre analizando el contexto que ya hemos hablado en el cual fue dado este acuerdo. Recordemos la crisis mundial, recordemos la creciente intervención de los Estados Unidos en nuestra economía a través de un comercio no compensado, la amenaza de la pérdida de un mercado importante con Gran Bretaña. Entonces les pregunto, que ustedes juzguen o que ustedes analicen si este acuerdo significó claudicar ante los intereses británicos, si este acuerdo significó ceder a las presiones del sector ganadero, o este acuerdo significó una solución frente a una economía en crisis, no solo producto del nivel de la crisis mundial, sino producto de el mercado, el cual se estaba viendo amenazado y perjudicado. Lo dejo a consideración, espero cualquier contacto a través del aula virtual. Hasta luego.